Empezamos para cumplir con el horario. Bueno, en nombre de Varinia Brodsky, la directora del Museo Nacional de Bellas Artes, le doy la bienvenida. Mi nombre es Alejandra Wolf. Soy la encargada del Centro de Documentación, Angélica Pérez Germain, del Museo Nacional de Bellas Artes. Y les queremos dar la bienvenida, agradecer que se hayan tomado el tiempo, día viernes, agotados ya, y también agradecer a Sebastián Rifo, el protagonista de esta tarde, por venir a plantearnos la idea, ¿no?, motivadamente, de compartir con nosotros y con el campo cultural chileno su libro, ¿no?, su libro respecto a su obra. Tengo que hacer algunas menciones respecto a asuntos de seguridad. Por si llegara a pasar algo, la puerta de escape es esta puerta lateral y hay que hacerle caso a las personas del museo que van a estar vestidas con unos chalecos de seguridad. Seguir a ellos para la evacuación. Eso es en el caso de emergencia. No, estoy segura que no va a pasar nada. Y pasen, vengan. Bueno, voy a dejar a cargo de esta presentación más formal, ¿no?, a Naomi, que es la productora, y a Sebastián también, por supuesto, el protagonista, que va a su vez a presentar a nuestros maravillosos invitados que van a comentar el libro de Sebastián. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra, muchas gracias al museo por acogernos, por aceptar la idea de hacer este lanzamiento acá, en este lugar que, bueno, el lugar más importante para las artes visuales nacionales. Estoy muy contenta, muy emocionada también, un poco nerviosa. Este ha sido un trabajo de largo aliento, por lo menos de 3 años de trabajo, y fue todo un desafío el reunir en un libro, ¿no?, 16 años de carrera profesional de Sebastián Rifo Valdebenito, artista visual, y sobre todo reunir en un libro un trabajo gigante que reúne al menos 47 obras, que bueno, ahí en el libro explico de alguna forma que es un número bastante incierto porque muchas de esas obras se componen de otras obras. Entonces, en realidad, el número es mucho mayor que ese, y hacer, aglutinar todo eso en una publicación, llevarlo al papel, requirió de pensar cómo hacer la operación, ¿no? Es por esto que fueron convocadas personas a estudiar y a ver el trabajo de Sebastián Rifo de diferentes disciplinas y de diferentes prácticas, no solamente de las artes visuales, sino también poetas, investigadoras, artistas, porque el trabajo de Sebastián es complejo y no solamente abarca una práctica pictórica, sino que también una práctica de investigación, de archivo, en la que convergen además distintas prácticas como la costura, el video, la performance. Entonces, bueno, el desafío no fue menor. Y por esto también convocamos a Simón Malachini, que está aquí con nosotros, y bueno, agradecerle que haya compartido con nosotros su maestría en el trabajo editorial, porque gracias a ella pudimos traducir las poéticas y la fuerza estética del trabajo de Sebastián al papel. Así es que bueno, Simone, muchas gracias. Voy a mencionar a las personas que fueron parte de este libro. Rodrigo Galesio Alcalde, pintor Rodrigo Galesio Alcalde, el investigador y artista Ignacio Gutiérrez Croco, la teórica del teatro y prácticas transdisciplinares Milena Gras Kleiner, las poetas Camila Albertazo, Florencia Smith, Caro Castro y Camelia Mardones. Y como ya mencioné, el proceso de diseño estuvo a cargo de Simone Malachini. Bueno,
agradecerles nuevamente su presencia. Quiero darle el paso a Sebastián Rifo para que nos comparta algunas palabras y luego les voy a presentar a quienes nos acompañan hoy día, Voluspa Jarpa, Marcelo Lagos y Claudia Campaña. Primero que todo, muchas gracias por venir este día viernes. Veo mucha gente, muchas caras conocidas de amigas y amigos. Eso me llena de felicidad porque este es un momento celebratorio. Estoy muy conmovido, muy nervioso también, pero muy feliz porque estoy ahora acá compartiendo con ustedes un trabajo arduo de edición, de escritura, de impresos, de correcciones, de generación de maquetas, etcétera, etcétera. Algo maravilloso y muy interesante. La verdad es que yo soy otro después del libro y eso para mí es importante compartir. Yo como artista visual, investigador, pintor, dibujante, pasar por el proceso editorial me transformó, ¿ya? Y en ese sentido me transforma porque me obligó a pensar mi propia práctica desde otro lugar, que es el lugar de la difusión del papel impreso multicolor, de la distribución, y en ese sentido poder transformar y poder compartir con ustedes cosas que son en algunos casos de gran tamaño, en algunos casos trabajos serializados, videos, performance, etc. Entonces, estoy muy contento. La verdad es que, como dice Naomi, estuvimos en este trabajo casi 3 años trabajando arduamente, sin parar, nunca lo soltamos. Y estoy muy feliz de poder estar presentando con ustedes hoy este libro que, como les menciono, me transformó y al mismo tiempo, como un cuerpo es un ser que está ahí exigiéndome mirarlo, contemplarlo, tiene otra vida, ¿ya? En ese sentido, agradezco la generosidad de las personas que escribieron, que se dieron el tiempo y el espacio para poder compartir, darle una vuelta más a algo que uno hace muchas veces en solitario. Y en ese sentido estoy muy feliz de que se hayan dado ese espacio y que hayan querido participar también de este proceso. Un libro en el campo de las artes visuales, la verdad es que es un dispositivo muy valioso para poder difundir ideas, sueños, pasiones, complejidades, porque tiene otro tiempo. El tiempo de la pintura, del arte, es un tiempo bastante más breve. El libro, en cambio, es la posibilidad de profundizar un poquito más. Y eso, la verdad es que a mí me tiene muy contento y agradezco acá a quienes también se dieron el tiempo de leerlo, de mirarlo, a Marcelo, a Voluspa, a Claudia, que no son tampoco cualquier persona, son personas que han estado ahí en momentos muy precisos, muy particulares y que también siento que van a ser capaces de darle una mirada a este libro. Así que muy agradecido de que estén acá también y ahora nada, me gustaría que escuchemos a ver qué pasa. Muchas gracias por venir. Gracias, Sebastián. Bueno, antes de pasar con Marcelo Lagos, nuestro invitado y uno de los presentadores, quiero contarles algunas cosas que son importantes del libro, que bueno, el libro se compone de 3 partes principalmente. Una donde están los textos de las personas que mencioné y en el que es posible avanzar de manera interconectada y no temporal, hacer una revisión del trabajo de Sebastián en diálogo con cómo van apareciendo las obras en los textos de las personas que escriben. Ya el camino de la escritura de cada uno de los textos fue libre. Primero se hizo una reunión grupal, ¿no?, para conocernos, para sacar un hilo, para extraer una hebra, desde donde cada uno y cada una podía comenzar a pensar y hacer este recorrido cognitivo y sensible de la obra de Sebastián. Cada uno después siguió su camino individual, ese camino siempre fue acompañado y fue retroalimentado.
Y luego vino el proceso de concatenar y ver qué obras y qué imágenes eran las que llamaban, ¿no?, esos textos. Esa es una de las primeras partes de las que se compone este libro, de este entramado entre texto e imagen, con las evocaciones libres que aparecen en cada uno de los textos. Hay textos poéticos, hay textos teóricos, hay una hibridez que es muy interesante, que también dialoga con el trabajo de Sebastián. Por otro lado, también van a poder ver el archivo de prensa desde el que surgen muchas de las obras que están en el catálogo, y además al final van a encontrar una cronología completa y detallada de todas las obras y de cómo se hicieron esas obras. Entonces realmente ofrece un panorama y una posibilidad de profundizar desde distintas partes al trabajo de Sebastián. Bueno, ahora sí les quiero presentar a Marcelo Lagos. Él es geógrafo y bueno, es muy interesante y muy importante su visión, porque el trabajo de Sebastián Rifo le atraviesa, ¿no?, la temática de los desastres socionaturales, y en esos Marcelo tiene expertise, sabemos, y mucho conocimiento, y nos interesa mucho conocer la visión y su mirada desde ese lugar hacia el trabajo y hacia el libro de Sebastián. Muchas gracias. No escogí ser el primero. No, pero feliz. Feliz. Y a diferencia de todo lo dicho, estoy muy... tomé algunas notas ahora. Leí, disfruté el texto que me entregó hace pocos días, pues salió recién, ¿cierto?, de la imprenta. Y evidentemente sus páginas revelan gran parte de lo dicho y lo que vamos a conversar aquí. Conmueve ver cómo la trayectoria de Sebastián, y brevemente contarles que nos conocimos en el contexto de su investigación doctoral, en más de algún evento científico, artístico, cultural y apellidos varios. Y la última vez fue en Pucón, en una actividad volcánica, siempre con ese afán de ese foco que fisicaliza y naturaliza estos procesos, pero que deja de lado esa parte oscura, esa parte difusa de la luna, el lado oscuro de la luna, podríamos decir, que no quiere decir que sea malo, pero que de alguna forma, de forma muy potente, Sebastián nos revela. Hay una parte muy interesante en el texto que se conecta con un punto de quiebre, un punto de inflexión en lo que conmueve ciertamente y llena a Sebastián, que es el terremoto del 2010. Independiente que en su trayecto, en lo que le ha tocado vivir, en sus amores, dolores, en todo eso, hay aluviones, hay inundaciones, hay incendios. El terremoto se diferencia de todo ello porque cuando ocurre un terremoto, todos lo sentimos, a todos nos conmueve, y dependiendo de su duración, de su intensidad, de donde estemos, podemos incluso acercarnos a la muerte, al dolor, a la finitud. Y ese umbral, generalmente no todos tienen la oportunidad de experimentarlo. Hoy es distinto, hemos tenido tantos eventos seguidos, estamos hablando de eventos con magnitudes sobre 8, ¿cierto? Recuerden, la energía se libera exponencialmente. Estamos hablando del 2010, un 8.8, el 2014, un 8.2 en Iquique y Pisagua, el 2015, ciertamente, un 8.4. Estamos hablando de eventos gigantescos que han conmovido, que nos han llenado de miedos, de incertidumbre, de preguntas, y que han motivado mil cosas a gran parte de todos quienes habitamos, ¿cierto?, este territorio.
Y cuando uno siente de cerca la muerte, el fin, nos damos cuenta lo pequeño que somos. Ese puntito, ¿cierto? Lo humano en esta nave espacial gigantesca que se llama Tierra y que generalmente, como dice Dana Haraway, generalmente escribimos Tierra con T mayúscula, ¿cierto? Pero la tratamos con T minúscula. Y vivimos en ese discurso de que somos parte de un sistema que es necesario cuidar, ¿cierto? Integrar, de este ensamblaje necesario donde todas y todos debemos interactuar y conversar para vivir mejor. Pero sin embargo nos olvidamos y caemos en el día a día de esta nave de concreto que de alguna forma el terremoto nos revela esa energía endógena interna de la Tierra y lo pequeño que somos. Ahí viene esa necesidad de explicación, ¿cierto? La ciencia, y desde el lugar donde yo trabajo y particularmente la comunicación científica, trata de explicar. Generalmente la explicación viene después. Nadie esperaba el terremoto del 2010 con propiedad. El tsunami nos encargó de visibilizar la orfandad que había en los asentamientos costeros, que muy bien revela Sebastián en el texto, en su obra. Y caemos en la fisicalización del proceso. Cómo fue, la altura de la ola, la magnitud, la energía liberada, el tiempo, ¿cierto? El terremoto del 2010 duró cerca de 120 segundos, un poco más. El terremoto de 1960, por lo menos unos 5 minutos. Recuerden, las placas rompen promedio a 3 kilómetros por segundo. Y el terremoto del 2010 tuvo 450 kilómetros de largo por 130 kilómetros de ancho. Estamos hablando desde el sur de Navidad hasta Tirúa. Estamos hablando desde la interfaz en la zona de contacto entre la placa de Nazca y la sudamericana y casi la costa. O sea, una cosa que conmovió a toda la parte centro y centro-sur de Chile y que se traduce en que afectó a numerosas vidas, personas, pero particularmente modos de vida. Dichato fue borrado, Talca afectado, viviendas destruidas, escuelas, infraestructura crítica, hospitales, 1000 cosas que uno podría pensar que en este país están resueltas dada la recurrencia de este tipo de procesos. Sin embargo, evidentemente el evento del 2010 y los posteriores nos han revelado la orfandad de este tema. La orfandad de la necesidad, como dicen nuestros pueblos originarios, de ese nanay, ese cariño, ese afecto que de alguna forma nítidamente surge en el trabajo de Sebastián Rifo, porque como bien explícitamente lo van a ver cuando lean el documento, él lo dice, él está mostrándonos, nos está dando señales, luces potentes para visibilizar ese lado oscuro de la luna donde gran parte del proceso, el impacto ciertamente de la irrupción que genera el interactuar con procesos de la naturaleza o socionaturales que cambian, ¿cierto?, que afectan los modos de vida y que de alguna forma rápidamente olvidamos desde un modelo de desarrollo neoliberal que pone todas sus fichas en la inmediatez, en la rapidez, en la solución monetaria, en la reconstrucción, pero donde el proceso de recuperación que demanda toda una vida, que demanda mucho tiempo, se hace difuso, se maneja de forma miope y en el arte de Sebastián aparecen estas luces por todas partes que invitan a reflexionar, que invitan a ese necesario nanay, a ese cariño, a ese afecto tan necesitado por todas quienes viven, experimentan un proceso de dolor en su vida. El desastre nos enrostra objetivos de desarrollo mal logrados. El desastre nos enrostra descuido de la Pachamama, del sistema natural. El desastre nos enrostra todo el camino que nos queda por recorrer. El desastre nos enrostra que no sabemos hacer arroz y que se nos quema a cada rato. Y es tan fácil hacer arroz. Hay tantas recetas para que el arroz no se quema. Y estamos preocupados de la olla, estamos preocupados del agua hirviendo, estamos preocupados de la temperatura del gas. Y nadie está preocupado del cocinero o la cocinera que debería garantizar el habitar en territorios dignos y seguros. La ciencia de los terremotos es compleja y eso lo hace más atractivo también porque de alguna forma el trabajo de Sebastián viene a contribuir a esa complejidad. Porque hoy día no sabemos cuándo viene el próximo, no sabemos cómo va a ser. Sabemos que entre más tiempo de paz, que es el que tenemos hoy día, más grande puede ser el que va a venir. Y eso está pasando ahora aquí en las costas de Valparaíso, entre La Ligua,
entre Los Vilos y Navidad. Estamos esperando un evento. Probablemente sea muy grande, tan grande como 1730, tan grande como el de diciembre de 1575, que fue el precursor de 1960 y que le dio la bienvenida a los hispano-europeos que se recagaron de miedo porque en esa época nadie entendía qué significaba un terremoto de esas características. Recuerden que el evento de diciembre de 1575, que le da la bienvenida a los hispano-europeos en los fuertes en Valdivia, por ejemplo, venían de Castilla, de la península ciertamente, y nunca en su vida se les había movido el suelo. Semanas antes habían bautizado a los indios que tenían ahí esclavizados y al haber estado bautizados tenían alma. Y las crónicas que hablan de ese evento, que están acá en la Biblioteca Nacional, probablemente pronto será visitada en detalle, hablan los españoles de que murieron más de 1000 ánimas producto del terremoto. Pero no fue el terremoto de 1575, sino que fue el riñiguazo de 1575 que nadie pudo destapar, los tacos del Riñigua arriba en el San Pedro, que no había un bulldozer como ocurrió en 1960 y por lo tanto creció y creció y creció y de repente todo explotó, aguas abajo, barre con el fuerte de Valdivia. Ese fue el precursor de 1960. Pasaron casi 4 siglos y por eso el evento del 60 es tan grande que conmueve y que atraviesa completamente en gran parte el trabajo de Sebastián, porque el evento del 60 sigue siendo el evento más grande del mundo y ocurre aquí, en un país joven que se está construyendo, que se está deformando, que se está levantando con sus cordilleras, sus glaciares, su hielo, su correntía superficial, sus volcanes que inyectan cenizas y que fertilizan los valles, y ese durazno peludo, y esos sedimentos, y esos suelos, y ese vino tinto que a algunos les gusta, y probablemente más rato vamos a seguir con eso, y esos peces, y esas merluzas, y ese melón tuna, y en la práctica toda esa juventud, toda esa energía endógena que caracteriza nuestro territorio interactúa permanente y de forma repetitiva con algo que lamentablemente no debería suceder, que es como un déjà vu que le llamamos desastre, porque en la práctica el desastre es algo que no debería existir, es algo malo. Somos mejores sociedades, hemos avanzado en 1000 cosas, pero el hecho de que sigan ocurriendo los desastres nos revelan una tarea pendiente, nos revelan la necesidad urgente de nuevas miradas, de poner foco en las comunidades, en lo que no entendemos, en las subjetividades del proceso y un acompañamiento lleno de afectos, lleno de nanay, como dicen, ¿cierto?, de cariños, y que de alguna forma siento yo, porque todo depende de cómo uno entienda la obra, cómo interprete o el mensaje que nos quiere enviar, en este caso Sebastián, nos toque. Y ese es el gran desafío del arte. Se abre un tremendo camino ahí, porque Chile, con todo lo que tiene, con todo lo que permanentemente experimenta y vive, en este minuto decía yo, estamos en un momento de paz, pero la paz siempre viene acompañada de acumulación de mucha energía. Por lo tanto, lo que vendrá puede ser más grande de lo que pensamos. Y en la zona central de Chile es muy distinto. No es lo mismo un evento en Pisagua que en Curanipe. En la zona central de Chile está casi todo. Está el museo, el palacio, el 100% de la decisión política, el 70% de la población de este país, tu cuenta de Gmail, la fibra óptica, todo está aquí. El evento que vendrá podría ser un detonante, una musa inspiradora de mirar con fuerza trabajos como el de Sebastián, que nos abren un camino para iluminar ese lado oscuro que muy pocas y pocos están trabajando fuertemente para visibilizar, que es entender que en la subjetividad, que en esas cosas que no queremos ver, esa cosa que no ve el paradigma hegemónico, que permanentemente está cuantificando, poniendo números, mapeando la zona roja, evaluando vulnerabilidad, determinando vías de escape, señaléticas que por todas partes nos dicen peligro de tsunami, peligro de volcán, peligro aluvional, pero igual me construyen el hospital al lado, igual me ponen la escuela pública, igual me ponen la Teletón al lado, y un discurso donde no logramos entender el mensaje que nos dice hay que reducir el riesgo de desastre, pero permanentemente se está creando riesgo de desastre. Y esa reducción del riesgo de desastre, ese RRD, permanentemente tiene que luchar con la CRD, con la creación de riesgo de desastre. Y es una lucha contra la corriente y que no logramos avanzar porque los desastres siguen y siguen aumentando y no hay ninguna, absolutamente ninguna señal de que estén disminuyendo. De aquí al 2030 las estadísticas y los números dicen que por lo menos 30-40% van a seguir aumentando los desastres. Yo no
eso nos enrostra un desafío gigante de nuevas miradas, nuevas formas de habitar, nuevas formas de comprender. Y desde esa óptica, el arte, la forma que tiene Sebastián y todos quienes lo acompañan de explicar, de descifrar, de tejer. Eres costurero también, ¿cierto? No lo dijo. De coser, de remendar, ciertamente, porque hay tanto corazón que necesita ser remendado. Hay tanto dolor, hay tanto proceso que necesita ser acompañado en este país y que está tan solo y abandonado que conmueve ver, comprender desde lo que uno ve en terreno, en los territorios, con las personas y leyendo a la gente que ama a este tipo, esta forma de entender y acompañar lo que sucede en sociedades como las nuestras, porque este no es un problema solamente de Chile, sino que de gran parte del mundo. Se conecta con desarrollo de las sociedades, se conecta con desarrollo humano, pero particularmente con justicia. Y quiero terminar, me excedí, no sé si eran cuántos, perdón. Termino, ya llevo como un terremoto magnitud 10. Son 15 minutos. No, tengo 14, estoy con cronómetro acá. Con esto me quiero conectar con las artes visuales y que claramente lo que está haciendo el trabajo de Sebastián es que está haciendo crecer un paradigma en un borde urgente y necesario. Yo me siento conmovido al leer el texto, el libro de la producción que ha tenido Sebastián. Con sus 23 años del 2010 logró entender de que había un vacío gigantesco que había que llenar y este vaso está totalmente rebalsado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, Marcelo, por ese contexto que es muy importante para situar también este libro y para situar la obra de Sebastián. Queremos dar el pase ahora a Voluspa Jarpa, destacada artista visual chilena, y le quiero pedir a Sebastián que la presente porque él las invitó y me parece importante que nos diga por qué. Muchas gracias. Voluspa fue mi profesora en la universidad. ¿Ya? Ese fue mi primer acercamiento y debo decir que es una artista que se lo dije personalmente que admiro mucho. Admiro mucho su trabajo, su sensibilidad y en ese sentido, ¿qué mejor que ella que pueda mirar lo que he hecho? En ese sentido, es una persona que realmente admiro mucho y que ha trabajado desde la pintura. O sea, yo creo que es una de las grandes maestras de la pintura chilena que nos permite ver y repensar nuestro propio territorio. Le he seguido la carrera desde que la conocí y en ese sentido es clave la comunión que podamos tener en relación a los modos de pensar, los modos de ejecutar. Realmente es un trabajo que he visto en vivo, muchas pinturas que no logran salir de mi cabeza por el modo en el que están hechas, pinturas vinculadas a los citojeriazos, al lenguaje, en ese trabajo donde la conocí, y luego también todo lo último que he estado haciendo vinculado como al pensamiento, a lo que significa la globalización. En ese sentido, muy conmovido de que estés acá presentando con nosotros y nada, muy agradecido también. Muchas gracias, Seba, querido. Un honor para mí que me hayas invitado y muchas gracias a todos por estar acá y acompañar a Seba y a todas las personas que produjeron este libro, porque creo que yo me resistí a la tentación de escribir un texto y lo que hice fue hacer unos apuntes. En la medida que iba como leyendo el texto y viéndolo, porque no es un texto solo para ser leído, es un texto también para ser visto, ¿no? Porque están todos los registros de las obras, entonces creo que la primera cosa que se puede decir de la experiencia de tener el libro es lo cuidada que está la edición, lo pensada que está la edición en esta relación entre la elaboración crítica de tu trabajo, pero también que el trabajo tenga una presencia física, estética, que no esté en desmedro de los textos, ¿no?
Y entonces, como dije, hice apuntes en la medida que lo iba leyendo y pensé que podía ser como divertido, más divertido que fuera apuntes, algo abierto y un poco más suelto que un texto. En un momento confieso que me vi en la tentación de escribir un texto, pero después dije, no, nada que ver, no, quiero establecer un diálogo como con esta experiencia del libro. Entonces, lo primero es felicitarlos por la concepción del libro. Creo que es un libro muy inteligente y muy sensible. Probablemente de eso viene un poco de tu propia experiencia artística, que tiene esa característica de sensibilidad y darle un lugar también al intelecto a que pueda hacerse cargo de esa sensibilidad, ¿no? Y en ese sentido el libro tiene desplegables que son notables, que realmente los podrías mostrar, Seba. Tiene distintos formatos de página, distintos papeles, distintas tipografías de letra, y creo que eso hace que el libro sea una experiencia estética que para los que vivimos de la estética lo hace singular, ¿sí? No es solamente un libro que contiene textos analíticos, sino que es toda una experiencia material también el propio libro. Claro, tal cual. Y entonces quisiera como ir un poco a estos apuntes, un poco desordenados, pero no están tan desordenados, sino que acompañan la lectura del libro y la revisión que estos textos proponen a partir de la revisión de las obras de Seba y el cómo van apareciendo esas obras, que me di cuenta que cada autor había seleccionado y había hecho énfasis en ciertas obras, ¿no? Entonces también es interesante cómo los que escriben eligen un cierto cuerpo de obra y eso lo hace también particular, ¿no? Algo que me interesó mucho en los conceptos que establecen los textos es la noción del punto de conmoción. Me pareció muy interesante plantear la mirada sobre el desastre a partir de esta idea de que hay un punto en que nos conmovemos, y Marcelo estaba hablando un poco de la experiencia nuestra de los desastres como ese punto material de conmoción, ¿no? Y ese punto de conmoción nos sacude completamente, tanto eróticamente como tanáticamente, ¿no? Tiene esta cosa, un desastre siempre tiene esa cosa de que uno lo encuentra. Yo tengo que confesar que a mí me encantan los terremotos hasta cierto punto. La sensación del terremoto es algo realmente que me impresiona, entonces por lo tanto me gusta, es adrenalínica. Pero después también soy la persona que llora todos los días después del terremoto y hay un ser en mí que dice deja de llorar, pero hay otro que llora. Entonces eso me conmueve y me remueve completamente todos los procesos racionales que pueda tratar de contenerme. Los terremotos me sacan completamente de esa lógica, ¿no? Y en ese sentido, siempre he entendido que la pintura está relacionada con ese punto de conmoción, ¿no? Y con esa experiencia que tiene el pintor o el que hace pintura, entre esa fusión y esa confusión del cuerpo que performea, acercándose a una superficie, sosteniendo un palo que tiene unos pelos untados con una sustancia gelatinosa que vehicula un color, que es una herramienta completamente primitiva y que se desparrama sobre esa superficie áspera en una lucha entre el control y el descontrol y entre la forma y lo informe, ¿no? Entonces el pintor está acostumbrado a ese vértigo de esa experiencia tan material, pero también tan difusa entre la frontera de su ser, su cuerpo, y lo que futuramente va a ser una pintura, pero que en un comienzo es una especie de desastre material, que los que pintan lo saben, que todo el tiempo es algo que no sabemos si se arma, se desarma, si tiene sentido, si no tiene sentido, y el pintor siempre está en ese vértigo, ¿no? Y en ese sentido la práctica de la pintura siempre está a contrapelo de una performance que es una resistencia incómoda, de alguna manera asociada a estos procesos de encarnar y construir memoria, ¿no?
que en el caso de Sebastián lo despliega su propia obra y hace una reflexión, y el libro lo va mostrando, una reflexión entre la imagen, el documento, el archivo gráfico, pero también el mismo pintor que performea, que no solamente performea al pintar, sino que también performea porque sale con sus pinturas a la calle, porque se encuentra con personajes que viven en la calle y trata de que estos cuadros salgan del espacio de las instituciones y los circuitos de arte y vayan a contrapelo de lo que generalmente es un cuadro en la calle, digamos, ¿no? Que es una especie de error, un fenómeno que es un error, digamos, ¿no? Pero sin embargo Sebat tiene varias obras donde hace ese ejercicio, ¿no? Es interesante verlo, esto es solo un comentario, como ver en esas obras, como el pintor cargando su pintura con bastidor, que todos los que hemos cargado pintura con bastidor sabemos que es una especie de volantín, ¿no? Y que el viento te la va a dar vuelta, y también muchos pintores hemos experimentado el momento en que las telas se vuelan, yo lo experimenté llegando al museo una vez, y después que te salgas del bastidor, ¿no? Me parece interesante es un comentario nomás, me parece interesante el abandono del bastidor, ¿no? Y esto que decías tú, que se va a la costura, ¿no? Como algo más leve y más, menos terrible que la estructura de un bastidor, ¿no? También me llamó la atención esta noción entre el arte y el desastre, y la experiencia de la catástrofe y la comunidad como una experiencia límite de lo humano y que está contenido en los textos. Esa noción de lo que está fuera de control y que por lo tanto nos hace experimentar lo sublime como individuos, como personas, pero sobre todo un sublime, en lo que decías tú, en comunidad, ¿no? Todos experimentamos ese fenómeno que es el desastre, juntos, ¿no? Y por lo tanto algo le hace a esa individualidad esta experiencia radicalmente comunitaria, donde todos estamos viviendo simultáneamente algo que nos recuerda la fragilidad y la vulnerabilidad que nos constituye, ¿no? Entonces, al hacer colapsar un poco el sentido y los órdenes, esta experiencia del desastre, destruye la trama que estructura eso, ¿no? Y hace aparecer una emocionalidad desbocada, conmovida, que se coordina y se reconoce en el nosotros. En ese sentimiento de que hay algo que lo emparenta con el sentimiento estético, en su sentido de mayor espesor, ¿no? Y creo que en la obra de Sebastián eso es bastante... sus esfuerzos por ir al encuentro de ese nosotros no están solo en las pinturas como resultado de procesos que en términos autorales literalmente él sale al encuentro de otros, ¿no? Para ver si cuánto sentido tiene esta relación o a cuánto contribuye el arte a la construcción de nosotros, particularmente en los trabajos que tienen que ver con las personas, ¿no? Con las personas que han vivido estas situaciones de desastre, que han perdido, qué sé yo, por ejemplo, sus imágenes, o en esta hacer memoria del aluvión también, que aparece en tu trabajo. Y esa necesidad del artista, no solamente la obra, sino el artista como sujeto, de contribuir a eso que es el nosotros, ¿no? Voy a ir a ese lugar a escuchar y a construir una memoria, en este caso visual y también narrativa, con estas otras personas que han vivido esto, ¿no? Entonces, también me llamó mucho la atención la idea del pintor como alguien que busca estas huellas, las huellas de este desastre y de este colapso. Y la pregunta por la construcción del símbolo que sea requerido por el colectivo. Creo que eso es de las cosas que me parecen más interesantes tal vez, y como tú dices que el libro te ha cambiado, creo que hay una pregunta por el símbolo que está abierta en los textos,
Porque lo que pensaba al leer los textos decía, bueno, el archivo, ¿cuándo y cómo se transforma en un símbolo? El archivo no necesariamente es un símbolo, ¿no? El archivo, estamos llenos de archivos, y archivos gráficos, y archivos audiovisuales, y archivos de texto. No siempre el archivo deviene en símbolo. Y tal vez veo en la búsqueda de tu trabajo la pregunta de cuándo ese archivo, ese documento gráfico deviene y cómo deviene en un símbolo que es siempre colectivo, ¿no? Entonces el desastre, la catástrofe o el estallido, todo se vuelve a vivir como algo que nos pone a vivir lo indiferenciado, ¿no? El trabajo del artista y del pintor es desde esa indiferenciación de las cosas y por lo tanto desde ese caos volver a construir el orden y una jerarquía que se hagan cargo de esas huellas de la conmoción. Y de ahí a la dimensión afectiva que todo el tiempo el trabajo propone y quiere proponer, ¿no? La comunidad entonces se constituye, dice uno de los textos, la comunidad se constituye alrededor de ese vacío que deja el desastre. La comunidad no puede reparar el desastre, ¿no? Pero sí puede tratar de acoger ese vacío que dejó el desastre, ¿no? Y habría que agregar que muchas veces el poder se encarga que esto no suceda, ¿no? O que si sucede, no nos enteremos que sucede. ¿A qué me refiero? Que nos hemos, como colectivo, sentimos, nos conmovemos, construimos lenguaje que albergue esa conmoción, pero a veces, muchas veces el poder en sus relatos y en sus formas nos obliga a olvidar o pensar que eso que estamos haciendo no tiene ningún sentido, ¿no? O no existe. Entonces, esa reconfiguración de lo esencial que hace que lo real se vuelva ultra compacto, dice otra de las citas del texto, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuál es la conciencia que surge en nosotros y en cada uno y cada una después de un colapso? Y se me vino muy fuertemente esta idea lacaniana del encuentro con el real, ¿no? El desastre siempre es radicalmente ese real que destruye cualquier orden humano, ¿no? Y el real que nunca se somete a ninguna teoría ni ninguna explicación de ninguna especie, pues siempre ese real se arranca y se desborda de estas teorías y es más grande que cualquier explicación. Y por lo tanto esa incertidumbre de estar vivo, ese miedo instintivo a la muerte de la que tú también hablabas, y al mismo tiempo la fascinación de la destrucción, me hace pensar en una frase que hablaba de bailar a la orilla del abismo, ¿no? Que de alguna manera estar vivo es un poco estar siempre bailando a la orilla de una especie de abismo. Perdón. Con la conciencia de que lo indómito que tenemos nosotros mismos lo hemos aprendido de este territorio que habitamos, que tiene las particularidades que sabemos de cada cierto tiempo ser destruido por la propia naturaleza que habitamos. Y por lo tanto estamos siempre llamados a sobrevivir y a construir estrategias de las cuales creo que la obra de Seba es un ejemplo. ¿Cuáles son las estrategias de la post-catástrofe, del post-terremoto, del post-tsunami? Y una noción que me pareció bellísima en los textos fue la idea de un cuerpo geográfico, ¿no? Que creo que la robaré encantada, la noción de cuerpo geográfico. Me pareció tan inteligente el concepto de cuerpo geográfico que tiene un imaginario telúrico, ¿no? Y a veces si pienso en Chile, creo que Chile y los chilenos que habitamos Chile y los otros que habitan Chile que no son chilenos,
empiezan a vivir un poco este cuerpo geográfico, ¿no? Esta sensación de la adrenalina de los desastres, ¿no? Esta rabia social, por ejemplo, del postterremoto. Hay un autor que no quise citar, pero lo pueden encontrar. Hay un texto que escribe Jocelyn Holt Alfredo, que habla de la relación entre las crisis sociales y los terremotos, ¿no? Entonces dice que que la revolución del 68 y el levantamiento estudiantil del 68-69 en Chile son 8 años después del terremoto del 60, ¿no? Y podríamos también pensar el 2010 y el 2018-19 como una relación fuerte en que como sociedad vemos que todo ese discurso material de progreso, el terremoto se dedicó a ponerlo en relación. Y luego entonces hay alguna generación, generalmente de jóvenes, que se alza como 7, 8 años después del proceso de un terremoto. No tengo certezas científicas al respecto, pero creo que sería interesante revisar eso, ¿no? En esta idea de la noción del cuerpo geográfico y este imaginario telúrico que hace que tal vez a veces los habitantes de este territorio nos comportemos como un terremoto también, y que es algo que también aparece un poco en tu trabajo, ¿no? Y finalmente, para terminar, pensé que, sobre todo el texto de Caro Castro me hizo pensar mucho en esto que plantea de la noción de la grieta, del habitar la grieta, en algo que había leído de un psicoanalista que se llama Meltzer, que escribió en 1998 cómo el impacto estético y la idea de la experiencia estética como un impacto, como una conmoción, según sus estudios ayudaba a garantizar un mundo donde la estructura narcisista se destruyera, ¿no? Y voy a terminar con estas citas de Meltzer para hacer como un poco una provocación de qué podría ser también esa conmoción, tanto estética como de la experiencia de la catástrofe que todos conocemos y que la obra de Seba la toma, ¿no? Y dice Meltzer, el conocimiento del mundo es un fenómeno que sirve a la construcción interminable de la personalidad, pasando de la ignorancia a la sabiduría a través de peligrosos colapsos creativos, debido a operaciones que interfieren en el acercamiento de los acontecimientos emocionales al campo de la recepción simbólica, primer peldaño de la construcción del pensamiento. Ese caminar de la condición de la humanidad en el que la personalidad haya estructura, recorre la relación con los objetos internos confrontando el impacto de su belleza y misterio y las pericias del conflicto estético. El impacto estético y su resultante en conflicto se construye el acto fundacional de la relación de la criatura humana con el mundo. Impacto porque la belleza se revela pero no se deja tomar. Así la placenta y el pecho y la luz y los ojos y el regazo y la seda y la piel y la voz de la madre cuando el bebé artista intenta llenar la conmoción que la arrebata. Meltzer asegura que la experiencia de la belleza nos ha sido dada en términos psicológicos, pero no llegamos al mundo con la tolerancia al impacto de la belleza. Si no construimos esa tolerancia, puede estallar la violencia, entendida como un fracaso en el concepto de maravilla frente a la belleza del objeto, un replegarse en vez de seguir en pos de él hasta los confines del conocimiento. Y para terminar, lo que dice Meltzer, básicamente, que creo que es muy interesante, dice, bueno, solo el impacto estético temprano, o sea, solo aquello que logra conmovernos, es la experiencia que garantiza que la estructura narcisista que todos tenemos cuando somos muy pequeños se rompa, ¿no? Entonces, la experiencia temprana de este impacto que es la belleza, y que yo lo asocio al desastre porque también el desastre tiene una experiencia estética que nos habla de una cierta sublime de la belleza, ¿no? O sea, nadie que ve un volcán erupcionar o, qué sé yo, un maremoto, nadie no queda
indiferente desde el punto de vista de lo estético, ¿no? En la medida que se muestra grande y más allá de nuestra escala, ¿no? Y de nuestros pensamientos y de nuestra racionalidad. Entonces Meltzer habla sobre eso, ¿no? Habla sobre que el impacto estético es aquello que garantiza que tal vez la estructura narcisista ceda paso a un deseo de conocimiento del mundo y un deseo de desarrollo de una psiquis que en un principio está estancada en su propio narcisismo, ¿no? Así que eso quería decir para terminar. Muchas gracias, Voluspa. Solo mencionar que después del terremoto del 2010 vino la Revolución Pingüina en el 2011. Ahora, voy a pasarle el micrófono a Claudia Campaña, a quien tengo mucho afecto y cariño. Nos conocimos en un proceso de mucho trabajo que duró un poquito más de 4 años. Yo le fui a golpear la puerta, le dije, Claudia, necesito que guíes mi tesis de doctorado. Y ahí iniciamos una relación de guía muy transformadora también. Así que estoy muy feliz de que pueda ver esto y que esté acá con nosotros compartiendo sus reflexiones y sabiduría. Muchas gracias. Para puntualizar, Claudia Campaña es teórica, historiadora del arte. Eso. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Gracias a todos los que están aquí. Para mí es especialmente conmovedor estar sentada, porque quisiera brevemente contarles de dónde les hablo. Sebastián Rifo es exalumno de la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y como tal fue alumno mío durante muchos años de los cursos teóricos, pero son cursos masivos y en los cursos masivos uno rara vez llega a conocer profundamente al estudiante que tiene enfrente. Pero tal como él acaba de contar, él decidió seguir en el doctorado. No me extraña porque es un hombre extraordinariamente trabajador, constante y riguroso. Y fui efectivamente por 3 años, porque terminó en los 3 años su tesis doctoral. Entonces imagínense lo que significa para mí hoy estar sentada junto a él y presentar un libro. El libro me llegó a mis manos el miércoles en la tarde. Y como teórica, como bien menciona Naomi, para mí un libro es algo extraordinariamente especial. Lo toco, es un objeto deseable, ¿no? Para algunos a lo mejor es una lata, para mí no, para mí es un tesoro, entonces los toco. Este libro al tacto, este libro de tapa dura de 164 páginas, el número tal vez es insignificante, lo importante es que lo que hay en esas 64 páginas es al tacto áspero, es áspero. Los libros generalmente tienden a ser, ¿no es cierto?, muy suaves. No, acá hay una cierta aspereza. Dice, los afectos me interesan. Lo di vuelta, empecé a hojearlo. Las hojas son muy gruesas y por lo tanto no es tan fácil de hojear. Y yo pensé, qué coherente, porque el libro registra estos 16 años de trabajo de Rifo, en los cuales él ha tratado, ha estetizado la catástrofe, la desesperanza, y son temas todos muy duros. Entonces esa aspereza que tiene, esa cosa telúrica que sea medio, está en los tonos ocres, ¿no? Me interesa incluso
la camisa que tiene hoy día, que tiene total coherencia, ¿no? Yo ahí veo unos desprendimientos de tierra, o sea, podríamos analizarlo mucho, ¿no? Yo quiero, hablando del libro, Naomi ya mencionó a todos los autores, los han comentado. Yo no quisiera duplicar información. Quisiera hablar de la obra de Sebastián, que está registrada en el libro y que ustedes muy pronto van a ver. La tesis doctoral a la cual él hace mención y en la cual trabajamos y discutimos fueron 3 años de mucho interés, y mucho interés para mí porque en la vida creo que no existen casualidades. Cuando él golpeó la puerta y me comenta de su tema, el título de la tesis fue El terremoto en las artes visuales chilenas, 1960-2010, representación y estudio de su problematización visual desde la práctica artística. Su examen lo dio en julio del año 2018 y por supuesto salió con honores. Cuando tocó la puerta y me comentó que ese iba o ese quería ser su tema y que íbamos a estar 3 años en ello, yo pensé en mi abuelo. Mi abuelo es de Valdivia y yo crecí de niñita, mi abuelo materno es de Valdivia, yo crecí escuchando los relatos del terremoto de 1960. Y llegaba acá un alumno, un buen alumno, y lo acepté. Y lo acepté. Y lo acepté tal vez desde mis afectos. Entonces me emociona el título del libro. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? El año pasado, entre abril y mayo, Sebastián expuso en Lomata Cultural. Y yo escribía unos breves textos. Voy a leer breve, pero quiero mostrar imágenes, porque me parece que lo amerita, imágenes que ustedes van a encontrar en el libro que hoy día nos convoca, ¿no? Y que hemos llegado acá un día viernes, entre el calor, pero aquí está fresquito, está agradable. Entonces quiero que miren, quiero que observen. Chile, yo escribía, es un país altamente sísmico, por lo cual sorprende que el tema se aborde tan esporádicamente en nuestras artes visuales. Cuando se hace una tesis doctoral hay que buscar un tema inédito. Y me impactó, Marcelo Lagos, a mí me impactó que nosotros, siendo un país tan sísmico, hubiese tan poco escrito acerca de cómo las artes visuales se han hecho cargo de ello. Me pareció de un interés enorme. Y en este caso, Sebastián Rifo se abocó a investigar las causas de lo anterior. Estudió artistas chilenos que han representado temblores de tierra entre 1960 y el 2010. Por otro lado, su propia producción artística se ha orientado a hacer visibles los eventos telúricos a partir de documentos históricos, técnicos, literarios y gráficos, fotografías de diario, revistas u otros que han registrado las consecuencias de los terremotos. La obsesividad de Sebastián me conmovía, porque no dejaba nada sin ver. Ha usado como referentes imágenes que se generan después de las catástrofes naturales con las cuales lamentablemente todas estamos tan familiarizados. La exposición del Cultural Lomata el año pasado se tituló Grieta de las profundidades de la tierra. Y esta fue su 6ª muestra individual. Reunió 123 obras que realizó entre el 2005 y el 2023 y las distribuyó en 2 salas, en el primer piso y en el segundo piso. A mí el segundo piso, que es la imagen que ustedes están viendo, me conmovió. Ahí está la entrada y quiero que la miren. Aquí es lo que llegó. Vamos a ver ahí. Fíjense ustedes, en una sala muy larga, ¿no?, de un cielo muy alto, exhibió una selección de trabajos que yo consideré de real interés, tanto que yo tengo una columna en un periódico y escribí de él, ¿no? Habían pinturas y un díptico compuesto por 2 videos cuyo título era Oscilaciones interminentes, ruidos subterráneos. Había un registro en loop.
tanto de la actividad de volcanes nacionales como de imágenes de la falla geológica de San Ramón, que ubicado, esto estaba al ingresar, aportaba el contexto, ¿no?, a esta exposición. Y en ese espacio de muros negros, los pintó de negro, que es una sala de enormes dimensiones que me imagino varios o varias conocen. El protagonismo lo tenían, sin embargo, 5 pinturas ejecutadas sobre telas sintéticas crudas y todas expuestas sin bastidor. Las había realizado en los últimos meses con acrílicos y esmalte al agua. Y 4 de estas estaban fuera del muro. Yo cuando fui a ver, cuando la estaba montando, las tenía en el muro, pero después las saca. Y al hacerlo, estas colgaban desde el techo como estandartes, que es lo que ustedes están viendo. El espectador entonces tenía que caminar sorteando esta suerte de cortinas o bastidores flotantes que intervenían en el espacio y que se movían levemente por el viento generado ya sea por el desplazamiento del público o de frentón por aquellos que las pasaban a llevar. Estaba en sintonía con el título del video. Las piezas oscilaban intermitentemente y tratándose de una muestra cuya temática son los movimientos de tierra, parece pertinente cuya temática son los movimientos de tierra, parece pertinente el que no estén estáticamente clavadas a un muro. Por otra parte, el montaje estaba pensado para impedir que el espectador abarcara con su mirada todos los trabajos de una vez. Es decir, había que recorrer la extensa sala para conocer todo su contenido, incluso ver el reverso de las pinturas, lo que permitía apreciar aún mejor las técnicas usadas, dibujo, frottage, cortes y corturas. En efecto, los enormes lienzos se habían elaborado mediante la adición de telas. Literalmente, trabajos de patchwork. Les muestro otra imagen. Ahí, para que se familiaricen, ¿no?, con el trabajo de él. Había esa artesanía textil de la que han hablado ya Marcelo y Goluspa, con géneros cosidos para concebir esta nueva pieza. Y yo escribía: exponer estas telas rectangulares cual estandartes medievales no parece antojadizo, pues Rifo incorpora imágenes religiosas, por ejemplo una crucifixión. No se olvide que cuando Cristo expiró, cremillas, la tierra tembló y se hendieron las rocas, según nos dice Mateo, ¿no? Intercaladas con un imaginario figurativo postelúrico, ruinas, heridos, sobrevivientes, damnificados. Tal como ocurría con los estandartes en tiempos remotos, dicha reunión de íconos configura la identidad e historia no solo de quien es su dueño y autor, sino de todos quienes habitamos esta sísmica región. En tanto lienzo fuera de bastidor, la propuesta es coherente para reforzar la idea de inestabilidad. Las pinturas colgantes son portadoras de símbolos e imágenes de resiliencia que permiten la visibilización de una catástrofe estetizada cuya contemplación estimule probablemente recuerdos y emociones asociadas a este desastre. Eso lo escribía y si ustedes van mirando, yo encontraba que esto era extraordinario, ¿no?, que él pudiese llegar a colgar obras que estaban en permanente movimiento. Me encantó la idea de colgarlas, de que no fuera algo estático, porque si uno está hablando de un temblor, ¿no?, el que la pieza esté estática, porque el temblor es, ¿no es cierto?, el movimiento, una tierra que está en permanente cambio y movimiento. Y uno llegaba ahí al final, en una sala más bien oscura, y después al hacer el camino de vuelta veía el reverso, ¿no?, de todas estas imágenes y nuevamente teníamos que ir esquivando las telas como son nuestras vidas. Nosotros siempre estamos esquivando dificultades, de eso se trata, algunos con mayor y otros con menor éxito.
Y ahí estamos haciendo el camino de vuelta. ¿Qué es lo que es el libro entonces? Es la documentación, es uno de los ejemplos nada más que está en el libro, pero es el registro, la documentación. Y si algo hablábamos durante el doctorado era la importancia de hacer registro riguroso, de aportar con bibliografía, y acá hay bibliografía que da cuenta de un trabajo tan serio de Sebastián, un trabajo que tiene un hilo conductor, es extraordinariamente coherente, y no solamente está su testimonio, sino tal como se dice, es un libro que es una verdadera polifonía, porque hay otros autores, hay otros docentes, hay otra gente que ha mirado la obra de él, ¿no? Y como objeto libro, además, es atractivo, áspero, duro de dar vuelta, ¿no? Hay una frase de Oscar Wilde, que me gusta mucho Oscar Wilde, que dice: no existe más que 2 reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo. Yo creo que Sebastián tiene mucho que decir, y los autores, las autoras que escribieron de él pudieron hacerlo porque había mucho que decir de su obra. Así que de veras los invito a conocer el libro. Es un libro que es producto de un trabajo, y yo lo digo y lo testimonio. Es producto de la convicción de que se es artista y que ese es el mejor medio para expresar. Efectivamente, aquí hay una catástrofe estetizada, pero lo ha hecho con rigor, lo ha hecho de corazón. Parece feo hoy día, ¿no es cierto?, para hacer algo de corazón, pero así es. Y doy fe, porque supongo que por eso querías que yo estuviera acá, ¿no? Doy fe de tu rigor, doy fe del arduo trabajo, de la obsesividad que tiene, y me alegra profundamente estar en esta instancia donde él no ha publicado su tesis doctoral, pero ha publicado trabajos anteriores, trabajos posteriores, que hacen que estemos convocados acá, que nos hayamos dedicado, yo le he dedicado tiempo a mirar, a leer. Tuve vida con él, ¿no es cierto? Tuve una vida de discusión, y ahora entonces el libro y la obra de Sebastián empieza un camino de otras difusiones más allá de la galería, más allá del museo, más allá de la Bienal. Te agradezco, Sebastián, muchísimo. Públicamente puedo reconocer, y está quedando registrado, es un excelente alumno. En la vida uno nunca deja de aprender, uno siempre es alumno, y él tiene la voluntad de aprender, de ser, de superarse. Así que mi reconocimiento, y decirles: miren el libro, miren el trabajo de Sebastián, vale la pena. Dice, los afectos me interesan. El libro me interesa, Sebastián. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias Marcelo, Voluspa, Claudia, a todos y a todas las que vinieron, Alejandra por supuesto, al Museo Nacional de Bellas Artes por recibirnos, y les dejo con Alejandra para las palabras de despedida. Bueno, volver a agradecer la presencia de todos, volver a agradecer a Sebastián por provocarnos a hacer esto, señalarle a todo el mundo también que esta es una de las actividades, es una más de las actividades que hemos estado realizando ya hace más o menos casi 2 años en esta nueva política de gestión del Centro de Documentación, esta refundación del Centro de Documentación del Museo de Bellas Artes, acogiendo no solamente el mundo
patrimonial artístico, de la práctica propiamente tal artística, sino que también de las memorias también que no han sido contadas, las hemos estado incluyendo, exponiendo esos trabajos y sobre todo cuestionando los límites entre la biblioteca, el museo, el archivo, entre los libros y las imágenes, los textos y las imágenes, entre los libros y las obras, digamos. Así que, y también, por supuesto, que participar de la producción editorial ampliada, como nosotros queremos decir hoy día en el museo, como las ediciones artísticas ampliadas o las ediciones expandidas. Así que muchas gracias también por colaborar con ese mismo proyecto. Y en honor al tiempo, vamos a dar, si algunas personas quieren participar o preguntar o hacer algún breve comentario, pues nos están esperando afuera con un rico cóctel vituperio, ¿no? Si alguien quiere hacer una pregunta, un par de preguntas o comentarios del público, les paso aquí el micrófono. ¿Alguien quiere? ¿O ya se tentaron? Podemos conversar afuera igual. ¿Sí? Sebastián, ¿quieres despedirte? Nuevamente agradecer que hayan venido este día viernes. Hay personas que quiero mucho, así que gracias por dedicar espacio y tiempo a escribir y a presentar. Y les invito a un cóctel que también tenemos preparado, así que, y a seguir conversando. Y eso. Y a comprar el libro, claro, si pueden, si quieren. Y después vamos a ir a un restaurante que se llama Los Chinos Gays, que queda al frente. Si alguien quiere sumarse. Muchas gracias, Cruz del Museo.